Muy bien, hermanos. Sin dudas, una de las ventajas que tenemos los seres humanos que vivimos en esta época, que vivimos en este momento de la historia, es que vivimos en una época donde tenemos muchas formas de telecomunicarnos, muchas formas de comunicarnos a pesar de no estar en el mismo lugar, a pesar de estar en lugares muy distantes. Podemos comunicarnos con otra persona aunque esté a miles de kilómetros de donde estamos nosotros. Incluso, si hay alguna persona que está en el espacio exterior, también se puede comunicar con una persona que está en la Tierra. Desde aquel momento en que el ser humano se comunicaba con señales de humo, han pasado muchas cosas, muchas formas de comunicarse, evolucionando hasta la forma en que nos comunicamos hoy. En un momento en que podemos comunicarnos de cualquier manera y de varias maneras. El ser humano ha descubierto a lo largo de la historia diferentes formas de comunicarse. Y todo ha evolucionado tanto hasta llegar a nuestros días con el teléfono inteligente que nos brinda a través de diferentes aplicaciones, diferentes formas de comunicarnos. ¿Se pusieron a pensar con cuántas personas estuvieron comunicados en esta semana? ¿Se pusieron a pensar alguna vez cuántas personas quisieron comunicarse con ustedes en esta semana? Hay muchas formas de comunicarnos. Recién hablé del celular, del teléfono inteligente, también tenemos el teléfono fijo, tenemos la radio, la televisión, que son también formas en que se nos comunican cosas. Ya no tanto, pero las cartas, en esta época mucho los panfletos políticos o las listas políticas que nos quieren comunicar quienes están en ellas. Hay muchas formas de comunicarnos. Pero, ¿saben cuánta gente se ha tratado de comunicar con ustedes en esta semana solamente? ¿Cuántos han intentado comunicarse o han intentado decirles algo? Yo no sé si somos conscientes de cuántos son. Quizás son cientos o quizás son miles los que tratan de comunicarnos algo durante la semana. Y yo no sé si a todos los atendemos o todos los que tratan de comunicarnos algo le prestamos atención. Yo debo confesar que hay muchos que no le presto atención, ¿no? A esas llamadas de teléfono que son para ofrecerte esto, para ofrecerte lo otro, para lo primero que te dicen, usted se ha ganado o ya tiene, ¿cómo se dice? Ya tiene aprobado tal cosa o tal premio o tal cosa que se ganó. Y bueno, la verdad que no a todo le prestamos mucha atención, a todo lo que nos quieren comunicar. Si alguno de ustedes me quiso comunicar algo y no lo atendí de la mejor manera, les pido perdón. Ustedes sí me interesa poder atenderlo. Pero hay muchas cosas que recibimos, muchas cosas que nos tratan de comunicar. Pero pensando un poco en todas esas comunicaciones a las que no le prestamos tanta atención, en esta semana estaba pensando, ¿será que Dios en algún momento de la semana me quiso comunicar algo y yo no le presté atención? ¿Será que Dios me quiso decir algo y yo no estaba atento o no estaba dispuesto a escuchar lo que Dios me quería decir? Por eso una de las cosas que me pregunto es, ¿estoy prestando atención a lo que Dios me quiere decir? ¿Estás prestando atención a lo que Dios te quiere decir? ¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta que el Señor te estaba hablando, que el Señor te estaba diciendo algo, que te estaba enviando un mensaje directamente para tu vida o que te estaba llamando a algo en tu vida? Queridos, quiero que nos demos cuenta de lo importante que es estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. Quiero que nos demos cuenta en esta mañana de lo importante que es estar atentos a cada llamado de Dios para nuestra vida. Y los llamados de Dios no son iguales para todos. Las cosas que el Señor nos quiere decir no son lo mismo para uno que para otros. A uno le quiere mostrar una cosa, a otro le quiere mostrar otra.
Y hay cosas particulares que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y hay llamados de Dios que son particulares para cada uno de nosotros. Y es necesario que nosotros estemos atentos a esos llamados de Dios. Algunas veces no podemos recibir esos llamados de Dios, porque algunas veces no nos damos cuenta que Dios nos está llamando. O no tomamos en cuenta que Dios nos puede estar llamando a algo. Algunas veces no estamos atentos a Dios para entender que Dios me quiere decir algo. Algunas veces estamos tan ocupados con otras cosas que son muy válidas, pero que están por debajo de la importancia de Dios, que no le prestamos atención a lo más importante, que es lo que Dios nos quiere decir. Y algunas veces tratamos de no escuchar lo que Dios nos quiere decir, porque eso implica esforzarnos a hacer otras cosas. Y a veces estamos en nuestra zona de confort, y nosotros, si escuchamos lo que Dios nos quiere decir, significa que me tengo que esforzar a hacer otra cosa, a dejar de hacer algo que estoy haciendo, para escuchar lo que Dios me quiere decir. Mi hermana, mi hermano, estar atento al llamado de Dios, estar atento a lo que Dios te quiere comunicar, siempre va a traer bendición para tu vida. Por eso en esta mañana lo que te quiero decir es la importancia de estar atento al llamado de Dios. Y vamos a ver la importancia de estar atento al llamado de Dios en la experiencia de un muchacho que era bastante joven cuando Dios lo llamó. Por eso los invito a leer en 1 de Samuel, capítulo 3. 1 de Samuel, capítulo 3, desde el versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote en aquel momento. Y estaba ministrando a Jehová, estaba viviendo en el templo. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Qué dijo Samuel? Habla, porque tu siervo oye. Vamos a tratar de entender un poquitito las circunstancias de esto que sucedió. Estamos ubicados más o menos en el año 1100 a.C. En Israel era una época donde reinaban los jueces. El país no estaba muy organizado, no había una autoridad que centrara el poder en el pueblo de Israel. Después de este momento vino el rey Saúl y ahí se centralizó el poder dentro del pueblo de Israel. Pero esta era una época en que había mucha desorganización, mucha desunión entre Israel. Y esto era aprovechado por las naciones vecinas que asediaban a Israel. Y a pesar de que Israel tenía un gobierno de Dios, a pesar de que Dios era el que gobernaba al pueblo de Israel, la gente vivía en una religiosidad superficial. No había una real vivencia con el Señor. La gente vivía en una religiosidad superficial. Tenían los ritos, obedecían cada uno de los ritos, hacían las cosas que tenían que hacer, pero no había un compromiso real de seguir a Dios. Entonces no había vivencias con Dios. Cada uno seguía los ritos, cada uno seguía la religión que tenía que seguir,
pero no estaban viviendo de la manera que Dios esperaba de ellos. El principal sacerdote del pueblo de Israel era Elí. Y este hombre tampoco ayudaba mucho al pueblo de Israel a seguir a Dios. Este hombre no era un hombre que empujara al pueblo a buscar a Dios. Ni siquiera sus propios hijos estaban siguiendo a Dios. Sus hijos, que iban a ser los futuros sacerdotes de Israel, hacían cualquier cosa, vivían completamente en pecado. ¿Cómo podía Elí ayudar al pueblo a buscar a Dios si no podía ayudar a sus propios hijos a buscar a Dios? Y todo esto había provocado una situación espiritual difícil en Israel. La gente en general estaba lejos de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 1. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. La gente se había alejado tanto de Dios que prácticamente Dios no se manifestaba a su pueblo. Los sacerdotes y los profetas estaban tan lejos de Dios que prácticamente Dios no se manifestaba a su pueblo. Y esto era un problema. Esto es un problema importante. Cuando escasea la palabra de Dios, es un problema importante para el pueblo de Dios. Es un problema importante porque cuando escasea la palabra de Dios, Dios no puede aconsejar a su pueblo. Cuando escasea la palabra de Dios, Dios no puede guiar a su pueblo. Cuando escasea la palabra de Dios, Dios no puede alentar a su pueblo. Cuando escasea la palabra de Dios, Dios no puede corregir a su pueblo. Y cuando escasea la palabra de Dios, no hay ninguna guía de Dios dentro del pueblo. Y cuando no hay guía de Dios, el pueblo se aleja de Dios. El pueblo se aleja de Dios. Cuando no es Dios el que le habla al pueblo, el pueblo empieza a escuchar otras cosas. Todo esto es consecuencia de la escasez de la palabra de Dios. Y el pueblo deja de escuchar lo que Dios le quiere decir y deja de escuchar lo que Dios le quiere enseñar. Queridos, cuando Dios no es lo importante en mi vida, cuando Dios no ocupa el primer lugar en mi vida, cuando yo no le estoy dando el lugar que le corresponde a Dios en mi vida, va a empezar a escasear la palabra de Dios y voy a empezar a enfriarme espiritualmente. Y queridos, cuando nos enfriamos espiritualmente, la palabra de Dios empieza a escasear cada vez más. Y cada vez más lejos estamos de lo que Dios nos quiere decir. Y cuando la palabra de Dios escasea en mi vida ya no tiene la dirección de Dios. Cuando la palabra de Dios escasea en nuestra vida, va a ser difícil que el poder de Dios se pueda ver en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios escasea en nuestra vida, va a ser difícil ver la mano de Dios en nuestra vida. Por eso es importante que siempre estemos cerca de la palabra de Dios y que siempre Dios ocupe el primer lugar para que su palabra nunca escasee. Ahora, ¿quién era Samuel? Vimos cuál era la circunstancia. Era una época en que escaseaba la palabra de Dios. Pero ¿quién era este muchacho Samuel? Samuel en ese momento era un joven. Dice el versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel era un muchacho joven, quizás era un adolescente, quizás tenía 18, 19, 20 años. Y Samuel estaba en la casa del sacerdote Elí para servir a Dios, porque allí lo había dejado su madre. Su madre le había prometido a Dios que después que lo criara, ella lo iba a llevar al templo para que estuviera sirviendo a Dios en lo que pueda ser necesario. Y su madre lo había llevado a ese lugar. O sea que Samuel estaba acostumbrado a estar en el templo de Dios. Y en ese momento la tarea principal de Samuel era cuidar al sacerdote Elí. Y Elí, dice la Biblia, que era muy viejo. Entonces Samuel, este muchacho, tenía que cuidar a ese hombre viejo, ese hombre que era la guía del pueblo, pero que ya estaba viejo, que ya estaba en un momento difícil de su vida. En el capítulo 3, en el versículo 2, dice, y aconteció un día que estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. O sea que, aparte de estar viejo, se estaba quedando ciego Elí.
ya no podía ver, por eso necesitaba a alguien que lo ayudara. Y Samuel estaba allí para ayudar a este hombre viejo que estaba quedando ciego, que seguramente tenía dificultades para movilizarse, que necesitaba a alguien que lo ayudara a acostarse, a levantarse. Y Samuel estaba entonces acompañando a este hombre. Y en el versículo 3 dice, y Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Las lámparas eran aceite. Entonces, después que se prendían, hasta donde durara el aceite, esa lámpara iba a estar encendida. Si la lámpara no se había apagado todavía, quiere decir que hacía un rato que se había acostado. Recién quizás se había acostado, o hacía poco rato que se había acostado. La lámpara todavía estaba prendida, no se había terminado el aceite que estaba en esa lámpara. Y en ese momento Samuel escucha que lo llaman. ¿Quién lo va a llamar si el único que estaba era el viejo Elí? Entonces va corriendo y le pregunta a Elí. Seguramente muchas veces Elí llamaba a Samuel. Seguramente aquellos que alguna vez se quedaron a cuidar a alguna persona muy mayor saben que lo llaman, ¿no me traes un poco de agua? Pero son las 2 de la mañana, pero tengo sed, se me secó la boca. O de repente, no me cerrás la ventana que entra frío, o no me alcanzás una frazada, y de repente hay que ayudarlos de esta manera. Y seguramente en la noche muchas veces Elí llamaba a Samuel para que lo ayudara en algo. Y cuando Samuel escuchó el llamado, pensó que era el viejo Elí. Y el versículo 5 dice que fue corriendo a preguntarle a Elí qué necesitaba. Y Elí le dijo, yo no te llamé, no necesito nada, anda y acostarte otra vez. Al rato, mientras Samuel estaba conciliando el sueño nuevamente, otra vez escuchó el llamado y volvió a ir corriendo a Elí. Y así hasta la tercera vez. Y ahí Elí se dio cuenta de que Dios estaba llamando a Samuel. Elí se dio cuenta de que Dios estaba llamando a Samuel. La experiencia de este hombre, que quizás estaba en sus últimos momentos, en sus últimos días, en sus últimas semanas, le hizo darse cuenta de que Dios estaba llamando a Samuel. Ahora, ¿qué significa que Dios llame a alguien? Uno puede recibir muchos llamados, pero ¿qué significa que Dios nos llame? ¿Qué significa que Dios te llame? El llamado de Dios es muy distinto al llamado que podemos tener de cualquier otra persona. El llamado de Dios siempre es para acercarnos más a Él. Cuando Dios nos llama, cualquiera sea el llamado de Dios, para lo que sea, lo primero que es para acercarnos más a Él. Dios te puede estar llamando quizás para que entregues tu vida a Él. Quizás Dios te puede estar llamando, puede estar tocando tu corazón o puede estar llamando a tu vida para que tomes definitivamente la decisión de abrir tu corazón a Él. O quizás Dios te puede estar llamando para que te reconcilies con Él, para que vuelvas a tener una vida espiritual buscando a Dios y siguiendo al Señor. Dios te puede estar llamando para que des pasos de crecimiento en tu vida espiritual, para que tomes decisiones para crecer en tu vida espiritual. Dios te puede estar llamando para que ayudes a otras personas. Dios te puede estar llamando para recordarte cuánto te ama o para recordarte sus promesas. A veces cuando estamos medio desanimados, Dios nos llama para recordarnos sus promesas. Dios te puede estar llamando para que te alejes de algún pecado. Algunas veces Dios nos llama la atención porque hay algún pecado en nuestra vida que nosotros estamos permitiendo y que tenemos que sacarlo y Dios nos llama la atención. Dios te puede estar llamando para que empieces a servirle en algún ministerio especial. El llamado de Dios muchas veces es para que empecemos a servirle, para mostrarnos que nos dio un don, para mostrarnos que ese don lo tenemos que utilizar. Dios siempre tiene un propósito especial para la vida de cada uno de sus hijos. Mi hermana, mi hermano, Dios te puede estar llamando para muchas cosas. Por eso es necesario que estemos atentos a los llamados de Dios. Y este llamado de Dios a Samuel tenía un propósito especial de parte de Dios. Dios le estaba mostrando a Samuel, Dios le iba a mostrar en este llamado a Samuel algunas cosas que Samuel tenía que empezar a declararle al pueblo, algunas cosas que Samuel tenía que decirle a Elí, cosas durísimas
que tenía que declarar Samuel. Dios lo estaba llamando a Samuel para que empezara a ejercer el sacerdocio. Dios lo estaba llamando a Samuel para que empezara a ejercer como profeta dentro del pueblo de Israel. No iba a ser un profeta de la noche a la mañana, no iba a ser el sacerdote de la noche a la mañana. Iba a empezar dando los pasos. Y este era el primer paso, eso que tenía que decirle a Elí y que tenía que decirle al pueblo de Israel. Y este llamado de Dios a Samuel fue ese primer paso. Y algunos llamados de Dios son para ese primer paso que tenemos que dar en nuestra vida. Saben que Dios le dijo cosas durísimas a Samuel. Le dijo que no iba a tolerar más los pecados de Elí y los pecados de los hijos de Elí. Le dijo que Elí no había amonestado nunca a sus hijos con todos los pecados que habían cometido. Y todo esto significaba que Elí y sus hijos iban a ser desechados por Dios. Y si Elí y sus hijos eran desechados por Dios, quería decir que Samuel iba a empezar a ocupar el lugar de sacerdocio y también iba a ser el profeta de Dios. Evidentemente era difícil lo que tenía que hacer Samuel, pero Dios le estaba revelando esto y le estaba dando esta responsabilidad. Ahora yo quiero que podamos entender algunas de las cosas que sucedieron en este llamado de Dios a Samuel. Y yo quiero que entendamos estas cosas porque estas cosas pueden suceder cuando Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Lo primero es que Dios estaba llamando a Samuel y Samuel no se daba cuenta. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, 3 veces lo tuvo que llamar, para que Samuel pudiera saber que Dios lo estaba llamando. Cada vez que Samuel escuchaba, Samuel, Samuel, él pensaba que era Elí y no se daba cuenta que era Dios el que lo estaba llamando. Y algunas veces puede pasar de que Dios te esté llamando a algo y no te des cuenta de que Dios te está llamando a algo. Mi hermana, mi hermano, puede ser que Dios tenga algo importante para hacer contigo. Puede ser que Dios te necesite o te quiera utilizar para hacer algo importante. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. Miren, todas las cosas que Dios hace, las hace a través de sus hijos. Todo lo que Dios va a hacer en este mundo lo va a hacer a través de nosotros. La iglesia está para hacer lo que Dios quiere que hagamos, para cumplir la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros, todos, cada uno de nosotros, hay un propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos algo para hacer. Es necesario que nosotros estemos atentos a lo que Dios quiere que hagamos. Es necesario que nosotros nos demos cuenta de que no, los llamados de Dios son para Él, para el otro, para el otro. Queridos, todos tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia, todos tenemos una responsabilidad dentro de lo que Dios quiere que hagamos. Y Samuel no se dio cuenta de que Dios lo estaba llamando. Yo quiero que hoy vos te preguntes, te hagas esta pregunta: ¿será que Dios me quiere mostrar algo especial? ¿Será que Dios me está llamando a algo y yo no me estoy dando cuenta? Yo quiero que hoy vos te preguntes esto, que te lo preguntes para darte cuenta si Dios te está llamando a algo. Mi hermana, mi hermano, ¿qué cosas sentís que Dios te ha llamado a hacer en tu vida espiritual? O en tu vida dentro de la iglesia, o en tu vida en comunidad. O sos de los que piensan de que Dios no tiene nada para vos. Yo lamento por las personas que piensan que Dios no tiene nada para ellos, para que hagan. Dios tiene un plan y un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y es bueno que estés seguro, que estés segura de que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Estar seguro de que estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga me trae paz. Me trae tranquilidad, me trae bendición. Si pensás que Dios no te ha mostrado nada para hacer,
¿No será que Dios te lo ha tratado de mostrar y no lo pudiste entender? ¿O no lo pudiste escuchar? Samuel no se dio cuenta de que Dios lo estaba llamando, porque Samuel todavía no conocía la voz de Dios. Todavía no tenía sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Y puede ser que nos pase eso también a nosotros. Puede ser que no nos estemos dando cuenta de algo porque quizás no tenemos la sensibilidad para escuchar lo que Dios quiere decirme. Por eso yo te digo, ¿será que Dios te está llamando a hacer algo? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere que hagas? A veces pensamos que, bueno, si Dios quiere que haga tal cosa, que me lo muestre de una manera superlativa. Que me envíe un ángel, que se alineen los astros, que salga y que vea escrito en el cielo con las nubes, tenés que hacer tal cosa. Yo que sé, a veces esperamos como que Dios nos tiene que hablar de una... Nosotros tenemos que buscar lo que Dios quiere decirnos. Tenemos que estar dispuestos para eso. Si no, Dios tampoco te lo va a mostrar ni va a ser tan claro. Otra de las cosas interesantes de este pasaje es dónde estaba Samuel cuando Dios le habló. Dice que estaba durmiendo en el templo de Jehová. Quizás habían muchos muchachos que Dios podía utilizar en la época de Samuel. Pero Dios quiso mostrar su poder, Dios quiso mostrar su gloria a través de un muchacho que estaba en el templo. Y a mí me surge la duda, si Samuel no hubiera estado en el templo, ¿Dios hubiera podido utilizar para su gloria a Samuel? Si Samuel no hubiera estado en el templo, ¿podría haber sido el hombre de Dios que fue? El que orientó a Samuel fue el viejo Elí. Y Elí estaba en el templo. O sea que Samuel, si no hubiera estado en el templo, no hubiera tenido la guía de Elí. Yo no sé si no hubiera estado Samuel en el templo, si alguien lo podría haber ayudado o guiado. Miren, Dios está en todas partes. Dios te puede hablar en cualquier lugar. A Moisés le habló en medio del desierto. A Abraham le habló en Ur de los Caldeos. A Saulo le habló en el camino a Damasco. Dios te puede hablar y te puede llamar en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Pero un lugar propicio para que Dios te hable, un lugar propicio para que Dios te muestre su voluntad, es en medio del pueblo de Dios. Es entre la iglesia. Es estando en comunión con Dios y estando en comunión con tus hermanos. Evidentemente Samuel estaba en el lugar indicado para escuchar la voz de Dios. Por eso te digo, la importancia de estar en comunión con Dios, la importancia de estar en comunión con el pueblo de Dios, la importancia de reunirse, la importancia de la iglesia en la vida de cada uno de nosotros. Si estás buscando a Dios, lo primero que tenés que encontrar es la comunión con tus hermanos en la iglesia. Es muy importante el tiempo de comunión que tenemos, hermanos. Es muy importante el estar juntos. Por eso yo insisto tanto en los miércoles, por eso insisto tanto en estar en todas las reuniones que podamos estar. Dios nos habla de muchas maneras, pero nuestra disposición para escuchar a Dios siempre es más grande cuando estamos dentro del pueblo de Dios. ¿Se entiende? Dios nos habla de cualquier manera, pero tu disposición para escuchar a Dios siempre vas a estar más atento cuando estés dentro del pueblo de Dios. La tercera cosa de este llamado es que Samuel necesitó la orientación de Elí. Y otra de las cosas que me pregunto es, ¿habría escuchado Samuel la voz de Dios si Elí no lo hubiera ayudado? ¿Si Elí no lo hubiera orientado? Si realmente Dios te quiere decir algo y no te das cuenta o no podés entender lo que Dios te quiere decir, o estás medio confundido, ¿qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué es lo que puedo hacer para el Señor? Bueno, busca ayuda en la iglesia, busca ayuda en los hermanos de la iglesia, busca ayuda en los líderes de la iglesia. Si sos niño, con tu maestra de escuela dominical, si sos adolescente, con tus maestros,
si sos joven con los líderes de joven, si sos adulto con los hermanos del equipo ministerial, los hermanos que lideran la iglesia. Gracias a Dios tenemos muchos hermanos y muchas hermanas para guiarnos. Yo doy gracias a Dios por los Elí que hubieron en mi vida, que me orientaron, que me guiaron para entender lo que Dios quería de mi vida. Yo doy gracias a Dios por los Elí que Dios utilizó para orientar mi vida y para buscar la forma de honrar a Dios. Si tenés dudas, busca algún hermano mayor que te pueda guiar, que te pueda ayudar para ver qué es lo que Dios quiere para tu vida. Ahora, todas estas cosas son importantes, pero lo que a mí más me gusta de esta historia es la respuesta de Samuel al llamado de Dios. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo te oye. No vamos a leer todo lo que Dios le dijo a Samuel en ese momento. Es bueno que lo puedan leer en sus casas después, pero les anticipo que Samuel, bueno, ya se los dije, que tenía que declarar todo el pecado de Elí y de los hijos de Elí. Pero Samuel dice, habla porque tu siervo oye. Y hay algunas cosas que yo quiero que entendamos de la respuesta de Samuel al llamado de Dios. Y lo primero que quiero que veamos es lo que dice el versículo 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ante el llamado de Dios, Samuel creció. Y esto de que Samuel creció no es solamente que creció en estatura, no solamente que cumplió años, sino que Samuel asumió responsabilidades. Creció en sus tareas. Al empezar a declarar lo que Dios le dijo, al tener que declararle a Elí lo que Dios le dijo, empezó a tomar responsabilidades. Y creció en responsabilidades. Y para crecer en responsabilidades hubo un esfuerzo de parte de Samuel. Hizo todo lo necesario para atender el llamado de Dios. Hermanos, cuando Dios nos está llamando a algo, nosotros tenemos que asumir responsabilidades. Nosotros tenemos que asumir responsabilidades, esforzarnos para hacer lo que Dios nos está mostrando que tenemos que hacer, dar pasos para obedecer eso que Dios nos muestra que tenemos que hacer. Y cuando Dios nos muestra cosas y Dios nos llama a algo, hay cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Porque si Dios te llama a algo, siempre algo tenés que limpiar de tu vida para poder obedecer a Dios. Y cuando Dios me llama a algo, siempre voy a tener que prepararme para ese algo. Si Dios te va a llamar para enseñar su palabra, vas a tener que estudiar la palabra del Señor. Ahora, si vas a tener que estudiar la palabra de Dios, vas a tener que sacar algunas cosas que haces, porque ese tiempo lo vas a utilizar para aprender de la palabra de Dios. No podemos enseñar lo que no hemos aprendido. Y para aprender necesitas tiempo. Y ese tiempo se lo vas a sacar a otras cosas. Si el Señor te llama a servirle con algún instrumento o cantando, te vas a tener que preparar para hacerlo. Eso significa que vas a tener que ensayar, vas a tener que aprender. Eso significa que vas a tener que dejar otras cosas de lado. Y así con todo. Samuel se preparó para cumplir el llamado de Dios. Para poder cumplir lo que Dios lo estaba llamando a hacer, se tuvo que preparar. Otra de las cosas es que Dios estaba con Samuel. El versículo 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Ahora, cuando se dice que Jehová estaba con él, no significa solamente de que Dios se daba cuenta de que Samuel estaba a su lado. No significa que Samuel se daba cuenta de que Dios estaba con él. Cuando Dios está con una persona,
los demás se dan cuenta. ¿Se entiende? Cuando la palabra de Dios dice Jehová estaba con él, es porque los demás se daban cuenta de que Dios estaba con Samuel. Y se notaban las bendiciones en la vida de Samuel. Y se notaba la bendición de Dios en lo que Samuel hacía. Jehová estaba con él. Queridos, tenemos que buscar la bendición de Dios en lo que nosotros hacemos. Si nosotros hacemos las cosas de todo corazón para servir, para honrar a Dios, de una o de otra manera el Señor va a prosperar lo que hacemos y te lo va a mostrar. Las personas eran bendecidas por el trabajo de Samuel y Dios estaba bendiciendo cada una de las cosas que hacía Samuel. La tercera cosa, en el mismo versículo 19, dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, ninguna de las palabras de Dios. No dejó de decir nada de lo que Dios le decía que tenía que decir. No dejó de predicar nada de lo que Dios le mostraba que tenía que predicar. No dejó de advertirle al pueblo nada de lo que Dios le mostraba que tenía que advertirle. No dejó de profetizar nada de lo que Dios le mostraba que tenía que profetizar. No dejó de hacer nada de lo que Dios le mostró. No dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Mi hermana, mi hermano, la importancia que tiene que cada una de las cosas que Dios me muestra para hacer, las haga. La importancia que tiene que cada uno de los lugares donde Dios me llama para que vaya, que yo vaya. Y que lo haga de la mejor manera. Y que ponga 100% de esfuerzo. Y que no deje caer nada de lo que Dios me da para hacer. Y la última cosa, ¿se trancó? Está bien. En el versículo 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Lo último es que todo Israel reconoció que Dios estaba con Samuel. Conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Cuando atendemos el llamado de Dios, Dios nos capacita. Cuando atendés el llamado de Dios, no te hagas problema cómo lo vas a hacer. Hay una forma de hacerlo, pero Dios es el que te va a capacitar. Dios es el que te va a dar las fuerzas para hacerlo. Dios es el que te va a bendecir. Dios es el que va a hacer que se reconozca tu trabajo. Mi hermana, mi hermano, si Dios te está mostrando algo que tenés que hacer, es mejor que lo hagas. Y es mejor que sigas lo que Dios te está mostrando que tenés que hacer. Hacelo porque si Dios te lo muestra, es porque va a ser de bendición primero para tu vida y después para la vida de los demás. Va a ser de bendición para la vida de muchos. Vamos a leerlo todos juntos este versículo, primero de Samuel 3:10. Vamos a leerlo todos juntos. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla. Dios quiera que no lo digamos solamente repitiéndolo, sino que realmente sea el sentir de nuestro corazón. Señor, habla porque estoy oyendo, porque estoy escuchando, porque estoy atento a lo que me querés decir. Como dije antes, quizás Dios hoy te está llamando a que le entregues tu vida. Si todavía no le entregaste tu vida a Cristo, seguramente Dios hoy te está llamando para que abras tu corazón a Él, para que empieces una vida nueva con Él. Si estuviste lejos de Dios y estás volviendo al camino del Señor, seguramente Dios te está llamando a reconciliarte con Él, a buscarlo nuevamente, a empezar nuevamente esa comunión con Él. Si te das cuenta que todavía no te comprometiste completamente con el Señor, seguramente Dios te esté llamando a comprometerte de verdad con Él. Quizás Dios te esté llamando a dar un paso de fe. Quizás Dios te esté llamando a
a dar un paso de crecimiento. Quizás Dios te esté llamando a bautizarte o a aprender más de su palabra para servirle, enseñándole a otros. Quizás Dios te esté llamando a corregir algunas cosas en tu vida que están mal. Quizás Dios te pueda estar llamando para que compongas algo en tu familia, para que puedas solucionar algo que tenés pendiente con tu esposa o con tu esposo, o con tus padres o con tus hijos. Quizás el Señor te pueda estar llamando para que puedas perdonar a alguien que no has podido perdonar. Quizás Dios te esté llamando para pedir perdón a alguien que todavía no le pediste perdón. Quizás Dios te pueda estar llamando para predicar su palabra, para servirle de una forma especial. Lo único que te digo es que si Dios te está llamando, es importante y es necesario que lo puedas escuchar. En Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice: si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A veces escuchamos lo que Dios nos está diciendo y decimos: me la banco, me aguanto. No quiero dar el brazo a torcer en esto. No quiero ceder en esto. Pero cuando vos decís no quiero ceder en esto, Dios te dice: no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios te está llamando a algo, Señor, yo estoy cómodo como estoy. No me traigas complicaciones. Y el Señor te dice: no endurezcáis vuestros corazones. Pero Señor, ¿no me vas a traer otra cosa más para hacer? Míralo a aquella que no hace nada. Dáselo a él. Como decía un pastor: heme aquí, Señor, envíalo a él. Que no sea ese nuestro sentir. Que nuestro sentir sea: Señor, yo estoy acá. Habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo está atento. Habla porque tu siervo está dispuesto a escucharte y a obedecerte. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre eterno, gracias por todas tus bendiciones, Dios. Dios, gracias porque siempre nos estás llamando a algo. Y siempre tenés algo para decirnos, Dios. Y Señor, perdónanos porque a veces pasa semanas, pasa tiempo y nosotros no somos capaces de escuchar o no somos capaces de estar atentos a lo que vos nos querés decir. Y a veces pasan meses y no nos damos cuenta que pasaron meses y no sentimos ningún llamado de parte tuya, Señor. Señor, que podamos estar atentos a tu llamado. Si necesitamos que alguien nos ayude, que podamos estar dispuestos a recibir ayuda. Y Señor, a veces no escuchamos tanto el llamado porque estamos fríos espiritualmente, porque no estamos en comunión con la congregación ni estamos en comunión contigo, Dios. Padre eterno, danos sabiduría para estar atentos siempre a tu llamado y para estar dispuestos a escuchar tu llamado. Padre eterno, danos sabiduría para responder a cada llamado tuyo y a ver un poquitito más allá, Señor, a ver las bendiciones que vos nos vas a dar cuando nosotros respondamos. Padre, bendícenos, danos sabiduría. Y Señor, que esta congregación no sea una congregación de hijos tuyos que solo se vienen a escuchar de tu palabra y a cantarte, que sea una congregación que escuche tus llamados cada día, cada semana, que cuando pasen algunos días y no escuchen nada, ningún llamado de vos, que nos preocupemos, Señor, para entender qué es lo que nos está llamando hoy a hacer. Y Señor, si hay llamados grandes para nuestra vida, para ir a predicar quizás a otro lugar, para servirte de una manera especial, para dedicar nuestra vida, que también nos animemos, Dios, a poder hacer lo que vos nos querés decir y lo que querés que hagamos, Señor. Señor, que ninguno deje de escuchar tu llamado por temor o por cobardía, Dios. Señor, que seamos valientes para poder decir: habla que tu siervo oye. En el nombre de Jesús. Amén.